carta, hay diferentes versiones, pero una de ellas es que indica que el mago es la primera carta del tarot, ¿no? Hay todo un misterio con el tarot, porque algunos dicen que nace justamente como comentas de los egipcios, porque claro, los egipcios fueron los que empezaron a hacer toda esta información a través de su arte, del arte mural, y a través de los papiros, de estos escritos, ¿no? Pero no hay todavía una certificación, fue como una creencia que se dio justamente porque a fines del 19 se investigó, ¿no?, acerca de la cultura egipcia, muchos artistas se inspiraron, muchos de estos grupos herméticos se inspiraron en los egipcios, por ejemplo, Crowley, ¿no? Ajá, hay Papus y hay otros investigadores, los que saben de tarot conocen bastante el tema. Se inspiraron y lo interesante es que ellos crearon arte, algunas barajas de tarot inspirados también con influencia de los egipcios, ¿no? O sea, ellos crearon sus temáticas egipcias, ¿no? Utilizaron diferentes elementos, ¿no? Que es la cábala, la numerología, la astrología, los símbolos egipcios. Entonces, sí se hace muy bonito. Claro, de todo, ¿no? Entonces uno puede encontrar, los tarot son obras de arte, ¿no? Donde uno puede encontrar diferentes temáticas, formas, filosofía, mucha información, y que mucha información escondida. Hay tarots que vienen, mucha información escondida y sobre todo que uno puede conocer mucho de filosofía de la época, ¿no? De qué es lo que aplicaban estos investigadores, porque eran investigadores, ¿no? Y los artistas también, muchas de las obras artísticas, los tarots se han hecho por artistas, ¿no? Desde que nace el tarot, desde que nace esas cartomancias, fueron creados por los más importantes artistas y los surrealistas de todas maneras querían utilizarlo como un método de experimentación. En el caso de la exposición, justamente yo quería que los chicos que participen del grupo puedan aplicar lo mismo que crearon, que hicieron los surrealistas, los primeros artistas surrealistas, ellos también lo puedan aplicar, ¿no? Desde su propio punto de vista. Y bueno, volviendo un poquito a lo del mago, a mi trabajo, es que justamente se dice que la primera carta o la número 1 dentro del tarot es el mago, ¿no? Que es el creador, ¿no? Es el símbolo, el arquetipo de la persona que tiene las diferentes herramientas para poder crear, ¿no? Para poder hacer tu camino, crear algo, producir algo, ¿no? Es algo que ya tú tienes, es como una fuerza creadora, ¿no? Y claro, y justamente el mago es un arquetipo que ha sido muy representado por artistas importantes dentro del corriente, como por ejemplo fue Leonora Carrington, ¿no? Leonora Carrington, Dalí, Remedios Varos, ¿no? Y le dieron mucha importancia a la carta del mago. Por ejemplo, en el caso de Leonora Carrington, hasta creó una pintura de una artista, que es María Félix, con el símbolo del mago, ¿no? Que es una obra muy hermosa, muy bonita. Entonces, sí, muy bella la obra. Y sobre la diosa Hécate. A ver, cuéntanos un poquito quién es. Y la otra pregunta que te tenía pendiente era sobre esa sensibilidad. Sí, bueno, en el caso de Hécate es la diosa griega, como comentaba, de la magia. Es la diosa que tiene el poder de la creación y que también está muy vinculada al tema de la muerte, de la vida, de la muerte. Y también, como digo, de la nigromancia. La nigromancia es justamente el poder de la adivinación, ¿no? Es justamente el poder o los atributos que que tienen estas personas, los magos, para poder conseguir respuestas, ¿no? Dentro de lo sobrenatural. O sea, que a veces nosotros no podemos tener esas respuestas, pero sí a través de lo sobrenatural y generalmente cuál es la conexión, ya sea con la naturaleza o con lo que está fuera de lo físico, lo que no vemos, ¿no? Bueno, el caso, por ejemplo, de estos personajes féricos, ¿no? O los dioses, o en el caso de los dioses, ¿no? Entonces, esa es la simbología, digamos, de esta diosa griega. Por eso es que es muy importante y lo van a ver muchas veces representado en muchas cartas del tarot, en muchas obras.
¿no? Y bueno, eso también lo presentaron los artistas que estuvieron en la muestra, pero la muestra la pueden ver en el canal de YouTube, y hemos colocado las imágenes. Y se inspiraron también en las cartas del tarot, pero también en diferentes otras, digamos, mancias, ¿no? Otros medios como, por ejemplo, las plantas sagradas, ¿no? Sí, También, claro. exacto. Como Roxana, ¿no? Que hizo las runas, ¿no? El tema, ella es lectora de runas y hizo sus Sí, ya cajas, las viene el cajas próximo viernes, fascinada con eso. Pero, cantar, sí, sí. Sí. Raquel, te quería preguntar sobre esa sensibilidad que ustedes como artistas tienen, porque va más allá, o sea, de esa intuición, esa conexión, Sí. de ver más allá de lo que nosotros vemos. Sí, lo que pasa es que los artistas son muy introspectivos. Entonces ellos recepcionan, ¿no? Los artistas recepcionan las cosas y desde otros puntos de vista son muy sensibles, ¿no? Entonces, al ser muy sensibles, lo que a nosotros nos parece común o cotidiano, no, ellos lo pueden ver a través de un olor, de un color, de una forma, de una expresión y lo plasman. Cosas que para nosotros nos parece superficial o no le tomamos en cuenta, ellos lo captan, ¿no? Y pueden representar ya sea un sentimiento, una emoción, ¿no? Algún estado, ¿no? En el que se encuentran y justamente lo plasman y por eso es que a ellos les gustan muchos están vinculados a lo que es el ocultismo o las magias o lo que va más allá de lo físico. Ellos siempre están captando. Es una chamán, ¿no? Vinculada mucho a lo que es la naturaleza. Sí, tiene un poquito un poco la representación de lo selvático, de la selva. Y bueno, ahí estoy hablando mucho de la dualidad, ¿no? Del conocimiento a través del uso de esta herramienta, que son las hojas de coca, y la serpiente, que es el símbolo de la sabiduría en el antiguo Perú, ¿no? Es uno de los animales sagrados que representa, igual que Hécate, ¿no? La muerte, la magia, los ancestros, el conocimiento, la sabiduría que se transmite de forma digamos, a través de la tradición, y que tiene la forma del infinito, que es el símbolo del mago dentro de lo que es el tarot de Marsella, ¿no? Es el símbolo que te identifica, este es el mago, ¿no? Dentro de las cartas del tarot. Sí, entonces, Fatum, por ejemplo, esta es Destino Mira, también. mira, Ajá. mira la Fatum, calidad ajá, de que es muy, muy detalle. expresiva, ¿no? Ajá, es de Sí, mira Gloria. las Sí, caras. sí, ese es Muki, que es un duende, el duende que le rinden ofrendas justamente adivinatorias y de la suerte para los mineros, ¿no? Entonces Ah, también es un tema muy sí, interesante. verdad. Sí, 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 estuve escuchando algo que hablaba. Y Sí. este de acá es una Esa foto. acá, en realidad es un grabado, es en intaglio, en la técnica de intaglio, es de Zoila Reyes. Y bueno, el detalle acá es que él hace una referencia al uso de las prendas, el vestuario íntimo, para lo que es la adivinación en algunas culturas y o religiones. En este caso, ella menciona un poco a los mormones, pero también me hace recordar que el antiguo Perú también se utiliza el textil, el atuendo, los atributos que utilizaban los sacerdotes, ¿no? Los pitonizos para poder tener contacto con los dioses, para estar, para vincularte, ¿no? Con los dioses, para tener este vínculo, este misticismo, ¿no? Para relacionarte con los dioses y poder dar respuestas, ¿no? Usarlo como Eso, oráculo.